Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días con todos. Hola, hola. Bien, he grabado este video. Voy a tener problemas de conectividad probablemente para la hora de la clase, pero me voy a conectar obviamente para las preguntas en el en vivo, ¿ya? En el chat de la mini guía de la mañana. Pero les grabo esta clase para que quede bien el formato final que va a estar en el aula sobre nuestra mini guía de epidemiología. ¿Ya? Entonces permítanme compartir mi pantalla, por favor. Listo, entonces ya se puede ver. Muy bien, entonces voy a grabarles la mini guía para que ustedes lo puedan visualizar en tiempo real en la clase en el horario establecido, y yo apenas termine esta mini guía me conecto al chat para poder responder cualquier duda. ¿Ya? Como siempre hemos hecho, con la única diferencia que esta va a ser una grabación previa de la mini guía. Ya bien, entonces, volviendo a lo que nos concierne, que es nuestra sesión del día de hoy de epidemia, entonces vamos a hablar sobre por qué es importante este capítulo, ¿ya? Como siempre les he dicho, cuáles son las herramientas, las estrategias y cómo deberían abordar en general toda epidemiología. Lo primero que tienen que saber es que tenemos solamente una semana para esto, ¿ya? El curso este año ha demorado en iniciar porque el examen se ha atrasado y obviamente el fin de año no se va a pasar, pues no, Navidad nos cae donde nos tiene que caer y el siguiente semestre es crítico, que arranque en enero como está previsto. Entonces, por esas razones es que algunos capítulos se han comprimido un poquito en esta primera fase, y uno de ellos ha sido epidemia, porque obviamente epidemia estadística viene poco, ¿ya? Estaba desproporcionado el número de días que tenían, sin embargo, como era difícil, tenía una justificación, ¿no? Que sea un poco largo, pero ahora tienen el tiempo preciso, o sea, esto es lo que debería durar en una preparación estos capítulos, por las preguntas que trae. Ya esa es la primera observación. La segunda es el análisis, como les vine diciendo todo el curso, ¿no? Salud pública representa una fracción del examen, ¿no? Usualmente es entre el 5 al 10%. Esta estadística que están viendo acá es obviamente del histórico de los últimos años. Por eso quiero que vean que del histórico, ojalá no desde el año 2000, ¿ya? Esto era más o menos 10%. Pero cuando nos vamos acercando, ya nos vamos acercando y hacemos esta estadística que es post pandemia mucho más estrecha, se va achicando. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que las preguntas de salud pública cada vez vienen menos, ¿ya? Cuando digo salud pública me estoy refiriendo pues a epidemia, estadística, gestión de salud y salud pública propiamente dicho. ¿Ya? Esos cuatro. Ahora, cuando analizamos en el global de capítulos de salud pública, la distribución se mantiene. O sea, a pesar de que en el total de preguntas ha ido achicándose un poco, la distribución interna se mantiene. O sea, los más importantes siguen siendo epidemiología, la tercera parte, salud pública propiamente dicho, casi la tercera parte, es un poco más, y gestión de salud, que es un 20%, ¿no? Que es casi la quinta parte. Los que son marginales, y eso ya lo han visto, es medicina legal y bioética, viene 5%. De ese 5% que hemos dicho, es bien poquito, ¿ya? Entonces, máximo estamos apuntando a una pregunta y eso. Y de la misma forma estadística, inclusive es menos 3%. Por lo tanto, hay exámenes en los que no hay preguntas de estadística hace muchos años, y por eso es que este capítulo, siempre les digo, es el más peligroso en desaparecer, pero como es tan difícil no lo sacamos porque si viene una pregunta no queremos corrernos el riesgo, ¿no? Que justamente es lo que pasó este año y vamos a conversar de eso más adelante. ¿Ya? Muy bien. Entonces, dicho esto, vamos al análisis de las preguntas. Entonces, cuando hablamos las preguntas por año de epidemiología, recuerden que epidemiología lo dictamos en dos sesiones. La mía, que básicamente tiene toda la parte interna de epidemiología, que son los diseños, las medidas, etcétera, y la del doctor Sánchez, donde ven la parte de epidemiología infecciosa, ¿ya? Entonces, cuando vean las preguntas, siempre tienen que considerar que están en dos bloques separados la mayoría de veces, ¿ya? Entonces, puede haber años desbalanceados como este que vino 6, pero luego solo vino uno, luego vino 3, luego vino 3, luego vino 5, y este año vino 2, y eso a las justas. Les voy a decir por qué. Entonces, cuando tú promedias esto, entonces al final más o menos estás entre 2 a 3 preguntas, ¿ya? Más o menos eso es lo que te aporta epidemiología, de 2 a 3 preguntas, de las cuales una es de problemas infecciosos, que ven con el doctor Sánchez, y una es de diseños o de medidas que ven conmigo. ¿Ya? Entonces, esa es más o menos la distribución histórica. Sin problemas, tranquilo.
Pero este año sí hubo un pequeño cambio. ¿Por qué, Doc? Porque no vino preguntas de diseño, lo cual es súper raro, ¿ya? No vino preguntas de medidas epidemiológicas. Vino sí la de infecciosas, como era previsto, y la otra pregunta que vino fue de errores, pero esta pregunta de errores ha venido con un enfoque estadístico. Entonces, si bien es cierto, la he puesto acá en nuestra mini guía de cómo verificar en estadística. Entonces, eso es importante que lo tengan presente, ¿ya? Ahora, conceptos básicos siempre es marginal y validez también. Entonces, no se olviden que estas tendencias que son de los últimos años, como ven del 20 hasta el 25, llegan a distribuirse de esta forma. Pero como son muy pocas preguntas, yo prefiero usar la estadística global, o sea, la que jala desde el año 2000, y cuando hago esa estadística, los colores van a cambiar. Por eso la segunda observación que quiero hacerles ahora es que los colores de vuestro aula no se correlacionan con los colores de acá en la mayoría. Ya solamente diseños y enfermedades infecciosas se respeta el verde. El resto no. ¿Por qué? Porque estoy usando el global desde el año 2000. ¿Por qué? Porque esta muestra pequeñita desde el 2020 es muy chiquitita. ¿Ya? Por si acaso, esa es otra observación. Entonces, cuando vamos a los temas del día de hoy, recuerden que epidemiología tiene que estudiarse en orden. Acá sí les pido eso, por favor. No hay truco, no hay truco. Si no estás con el tiempo y listo para estudiar epidemiología en orden, entonces te recomiendo que vayas nivelándote en otros capítulos que has dejado pendiente o que de repente enfoques en gestión que han visto la semana pasada, ¿no? Que es un tema también súper importante. Pero epidemiología tienes que darle el tiempo para estudiarlo en orden, ¿ya? Por eso es que los que están al día en el curso y tienen el tiempo para destinarlo, háganlo en orden, ¿ya? Y si es que no se puede, o bien lo dejan, o bien si van a estudiar por partes, háganlo en orden, ¿ya? ¿Qué quiero decir? Que primero se estudia los conceptos básicos de epidemiología. Primero tienes que aprender qué es el método epidemiológico, luego tienes que entender cuáles son todos los criterios de causalidad de Bradford Hill para poder entender la lógica de epidemiología. ¿Ya? Segundo, tienes que entender que la epidemiología, para llegar a sus fines, tiene que plantear diseños. Y como son muchos diseños, yo te hice un resumen primero para que entiendas, luego me pongo a detallar los observacionales, luego los experimentales y finalmente la revisión sistemática. Y como plus les he hecho un video de AGRI para que tengan una noción de qué son los instrumentos que validan a los diseños. ¿Ya? Ahora, en este orden, obviamente, todos tienen que saber que el tema más importante, más preguntado, o el subtema más importante y más preguntado es analítico observacional. Por eso es, si habría que priorizar algo, si alguien me dice y me insiste, Doc, no tengo tiempo, pero quiero estudiar algo de epidemia, yo te diría que estudies esto, porque casos y controles y cortes es lo que más viene, ¿ya? Muy bien, una vez que has estudiado los diseños, te vas a estudiar las medidas. Las medidas es la forma como la epidemiología cuenta sus cosas. Entonces, tienes primero medidas de frecuencia, luego asociación y luego impacto. ¿Ya? Entonces, este vendría a ser el segundo tema más preguntado. Después de diseños observacionales, las medidas de frecuencia, que son la prevalencia y la incidencia, son los temas más preguntados de mi clase. Así que si habría que priorizar, ahí tienes otro tema muy importante para priorizar y que todos deberían saber. Recuerden que los subtemas verdes es algo que todos deberían saber, ¿ya? Y finalmente les he puesto como clase adicional unos ejemplitos de medidas epidemiológicas para que esté un poquito más ordenado todo, ¿ya? ¿Listo? Luego viene errores, y justamente acá está la observación de este año. Entonces, errores, que vendría a ser nuestro tema 4 fue pregunta este año. Ya recuerden que errores existe el error aleatorio, el estadístico y el sesgo sistemático, ¿no? Que eso también lo van a ver en el video. Pero recuerden que errores fue una pregunta este año. Entonces te vino un estudio sobre la incidencia de anemia en gestantes expuestas y no expuestas a la dieta A demostró una diferencia con valor de P significativo. O sea, cuando hicieron el estudio, rechazaron la nula y aceptaron la alterna. Si los niveles de hemoglobina de ambos grupos no presentaban diferencia, o sea, en verdad no había diferencia, pero yo dije que sí, entonces, ¿cómo se llama un error cuando no está acorde a la realidad? Porque la realidad dice que no, pero yo dije que sí. Eso es un error tipo uno que se estudia acá. Pero el enfoque de la pregunta fue estadístico. Entonces, yo diría que esta pregunta calza mejor en estadística
que en epidemio, pero se entiende la pregunta tranquilamente con la clase de errores de epidemio. Entonces, por eso quiero que vean que epidemiología y estadística están muy relacionados y por lo tanto no se pueden separar. Y tampoco se puede separar o anular el capítulo de estadística solo porque no viene preguntas, porque está muy amarrado a epidemiología. ¿Ya? Entonces, esta fue la pregunta de este año, la única de mis temas, y ahí lo tienen, ¿no? La respuesta error tipo 1. Finalmente, la clase de epidemiología que me corresponde termina con validez de instrumentos, ¿no es cierto? Porque esta parte de epidemiología también estudia esto, la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, ¿no? Entonces, el video que van a ver acá, vamos a básicamente analizar solamente estos criterios, ¿no? La sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, ¿ya? Entonces, espero que les sirva, espero que esta breve introducción rápida les sirva para poder orientarse. Epidemiología, como les digo, tiene dos grandes partes. Una parte que es de diseños, medidas epidemiológicas, que es la que estamos viendo hoy, y otra parte que es de enfermedades infecciosas. ¿Ve, chicos? Entonces, lo he hecho rápido, lo he hecho breve. Uno, porque es muy poco. Dos, porque es una sola sesión del día de hoy. Tres, porque no han habido preguntas. Y si hubiera algo, por favor, con confianza en el chat me preguntan cualquier duda. ¿Ya, chicos? Listo, muchas gracias. Nos vemos. Hola, hola. Chicos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, hola. Ya, perfecto. Gracias. Gracias por el chat. Muy bien, chicos. Muchas gracias por su comprensión. Tuve que dejarles mi video hecho. Estaba bacán ahí viendo lo que estábamos conversando. Por un tema del Wi-Fi, ¿ya? No he podido estar con Wi-Fi estable, entonces no quería que haya problemas en este en vivo. Pero estoy acá tranquilo en el chat y voy a pasar a responder las preguntas, ¿ya? A ver, la primera que me dice Bruno es si los videos del ENCAP se van a usar. No, al contrario. Mis videos del residentado, algunas partes las uso en el ENCAPS, porque el ENCAPS es mucho más simple, o sea, es menos complejo en cuanto a epidemiología que el residentado. Por eso no se preocupen, el ENCAPS más bien utiliza algunos videos del residentado, es al revés. Porfa, Lucero, lo de las diapos, les van a subir el material, igual el video ya está cargado, va a estar inmediato, ahí lo puedes chequear, porfa, porque no lo voy a poder manejar de mi cel. A ver, chicos, buenos días con todos. ¿Tienen alguna otra pregunta? A ver, estoy en el chat. Terrible lo que va a pasar. Y a ver, alguna pregunta, porfa, en el chat para ayudarles de lo que les puse en el video, para que empiecen su estudio el día de hoy de epidemiología. Estoy acá conectado para las dudas que tengo. Val dice, pensé que recién empezaba, llegué tarde. Doctor, una consulta. Mira, esa es una buena pregunta de Hammer. Como este año ha venido solamente una pregunta de errores, es fijo que el próximo año les tiene que venir diseño. O sea, acá ha habido un error en Conareme o un lapsus en no haber preguntado, como siempre preguntaban, epidemiología. Entonces, acá ha habido un problema. Lo que ha pasado es que se ha desbalanceado un poco la distribución en general por el orden que han hecho eh, los cambios que han estado haciendo en las comisiones. Y si ustedes se van a dar cuenta, muchos capítulos, no solo este, de temas chiquititos, van a ver que tienen una estadística un poquito diferente. En el caso de epidemiología sí se notó, ya sí se notó, entonces ha bajado, pero en los demás gine con negro se ha mantenido. Entonces, mi observación acá, la pregunta de Hammer es que sí tiene que nivelarse otra vez las preguntas de epidemiología, más aún con todo este tema del INCAPS. Con mayor razón se va a nivelar. Han adelantado la fecha del examen. ¿De qué examen? ¿El residente del próximo año, Enzo? Pero si el cronograma recién sale el 2026, ¿o a qué te refieres? No sé a qué te refieres, Enzo. No, lo que ha pasado es que este año, recuerden que el examen de residentado ha sido en julio, por lo tanto hemos empezado el curso el 16 de agosto en vez de empezar el 8. Entonces, al empezar una semana después, nos han quitado una semana de fase uno. A eso me refiero. Usualmente el examen es junio, Lucero, junio con N, y nos da para empezar antes de la quincena de agosto, el anual. Es por eso. No es.
Enzo, yo he grabado esa clase hace 2 horas. No, no es de julio. Eso lo he grabado hace un rato antes de dejar mi wifi. Ya, otra pregunta, por favor, Enzo, no te preocupes. Estoy acá, estoy vivo, no soy IA todavía. Las dos de las cuatro características del indicador gestión están asociadas a la validez de sensibilidad. Claro, o sea, hay un concepto universal, John, de lo que es sensibilidad y especificidad que aplica también para otros indicadores. Sí tiene lógica tu pregunta. Pero no se olviden que lo académico se ve en la noche, no se pregunten. Sí, Jame, las asesorías, como ya han dado su simulacro, ya están corriendo las programaciones para que se paren las citas. Y como les dije en su momento, solo estoy esperando que termine el examen de salud. De salud van a dar este domingo, se liberan todos los profesores, dejamos de asesorar en salud preinternado y pasamos a asesorarles a ustedes. No se olviden que nosotros mismos somos los que asesoramos a los alumnos, tanto en preinternado como en residentado. Por eso solo estamos esperando que el examen pase, que obviamente se ha atrasado un poquito, pero tenemos sobrado todo noviembre para nuestras asesorías de residentado. ¿Ya? No, cielito, cielo, no. Si tú haces solo resumen integral de epidemio, vas a volar. Solamente hacen resumen integral los que tienen buena base de epidemiología, si no van a volar. Es mejor que estudien completo. Si tienes buena base, bacán. Da tu evaluación diagnóstica y tus postes, y si te estás sacando más de 17, sí puedes ir al resumen. Si no, vean la teoría. ¿Ya? ¿Qué va a pedir usted? Ah, ¿cuál es mi criterio? Mi criterio siempre va a ser que hayan dado todos los simulacros. También voy a poner un criterio de las evaluaciones que no son simulacros, todavía no sé el porcentaje, y voy a evaluar según sus notas a partir de qué percentil. Pero eso ya les explico en su momento. ¿Más preguntas, chicos? No, no, tampoco tanto. Seguimos a ver preguntas. Hay límite por asesor. Tratamos de dar todas las horas que se pueda, Hammer, y obviamente, pues, a veces, porque las asesorías duran 15, 20 minutos a veces, entonces hay una limitación del tiempo y eso se ha extendido en todo noviembre. Sí puede haber un límite que se acabe algún asesor. Es posible. Mira, Bruno, es muy posible que todos tengan asesorías siempre y cuando cumplan lo mínimo que es dar los simulacros. Lo mínimo que todo asesor va a pedir es que den los simulacros. Es lo mínimo, porque no podemos asesorar sobre el aire, ¿ya? A partir de ahí ya otros criterios va a depender, pues, ¿no? De cómo es el rendimiento. Pero lo mínimo es que den. Entonces, para que puedan entrar a la asesoría, cuando les haga la explicación, mínimo va a tener que ser que hayan dado los simulacros. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? Muy bien, entonces si es que ya está claro, como han visto mi video, por favor estudien en orden, por favor estudien primero los conceptos, luego estudien los diseños, luego estudien las medidas y finalmente terminen con errores y validez. Epidemiología, escúchenme bien esto, por favor, es un capítulo muy importante, muy importante. O sea, les sirve para entender la medicina, les sirve para cuando hagan su tesis en residentado y les da esas preguntas que necesitan los que están postulando a las especialidades difíciles. Salud pública, ya les he dicho, es el túbulo contorneado distal, donde se afina. El que no maneja salud pública no afina y al final termina regalando una o dos preguntas, que es lo que necesitaba para esa plaza de plástica, de endocrino, de dermato, o para ese hospital que quieren, ¿no? Los ginecos cuando quieren ir a la maternidad, los del niño cuando quieren ir al hospital del niño, se quedan por una o dos preguntas que justamente son los capítulos de salud pública que definen eso. ¿Ya? Entonces, por favor, denle su tiempo los que están peleando plazas difíciles a este capítulo. Este es el momento para estudiar. Ahora, no se lo guarden para el próximo año. Ahora tienes que despejar tus dudas de epidemia, tus dudas de estadística, tus dudas de gestión, tus dudas de salud pública. Es ahora el momento para que pregunten, para que se tranqueen, para que nosotros les demos las respuestas, porque si quieren tranquearse el próximo año, yo mismo les voy a decir, ya no preguntes eso, no te tranquees, no vale la pena. Yo mismo te voy a decir, no preguntes eso porque no va a venir.
Pero si me preguntas ahora, ahora sí te respondo, porque hay tiempo y le damos a que el conocimiento se asiente, ¿ya? Muy bien. Es la misma recomendación para todo salud pública, Hammer. Todo salud pública tiene un gran problema. El problema de base es que en la universidad lo llevan mal las universidades y también lo llevan mal nosotros mismos como alumnos, no le damos el peso. Entonces, como hay una base muy fofa, entonces se necesita ir con fundamento. Por eso, para todo salud pública, yo les recomiendo vean los fundamentos. En cambio, en otros capítulos como gine, coste, pediatría, medicina, si tú has tenido una buena base en tu universidad, no tienes que soplarte toda la teoría y te puedes ir al resumen, pero tendrías que tú decirme que has tenido buena base en salud pública y honestamente, por la experiencia que tengo, solo hay dos o tres universidades en todo el Perú que veo que dictan salud pública más o menos serio. Y digo más o menos, ¿ah? Porque tampoco no es con el rigor que debería ser, y más aún los alumnos no le dan el peso, ¿no? No le dan el peso. Ya chicos, bacán. ¿Alguna pregunta más? Tenemos todavía unos cuantos minutitos. ¿Alguna pregunta? Por eso, Kiara, nuevamente te digo, si estás haciendo una especialidad difícil, tienes que cerrar epidemiología y salud pública. Es lo correcto. Pero si no están yendo a una especialidad difícil y todavía tienen pendiente verdes, tienen que avanzar con los verdes. Pero las especialidades muy difíciles, plástica, endocrino, dermato, cardio, los que van a trauma, o cuando quieres una plaza muy peleada, se necesita saber salud pública y el momento para saber salud pública es ahora, no hay otro momento. Si en esta semana, estas dos que han pasado, máximo una semana más, no aprenden salud pública ahora, va a ser mucho más difícil, más tedioso el próximo año. Confirmo, en MIU los doctores con tablas sobre sus matrimonios fallidos. Sí, ese es un poquito complicado. Es así. Muy bien, en ENCAPS da base. Las preguntas del ENCAP son muy fáciles en epidemiología, así que si quieren revísenlas, van a darse cuenta que son muy fáciles, así que no aportan mucho. Y las preguntas de salud pública y gestión, como dice el doctor Sánchez, son básicamente del primer nivel y es difícil que les pregunten a ustedes primer nivel porque ya son residentes, entonces no tiene sentido. ¿Qué es ENCAPS? Pregunta. ENCAPS, Daniel, es una desgracia que les ha caído a los pobres internos del año pasado donde el ministro se le ha ocurrido tomar otro examen para dar su serum. Eso es una desgracia que le ha pasado a la formación pre-serum. Así que para ustedes no es un problema, pero sí, los chivolos ahorita de internado están dando su ENCAPS, les preguntan odontología, cuándo tienes que ponerte la pasta de dientes, cuándo tienes que ponerte hilo dental. Exacto. Ojalá el nuevo ministro, claro, quizá el nuevo ministro cambie, no lo sé. Sí, ahí, métele a la IA, Daniel Roncal, dile, méteme todo, dile al chat GPT, raja duro y parejo del ENCAPS y del problema que ha habido en el Perú. Vas a ver cómo te va a resumir todo. Muy bien, sí. Por lo menos los simulacros, Michael, simulacros. Ya ese tema de evaluaciones diagnóstico y otros va a depender de cada asesor, pero por lo menos simulacros es lo mínimo para todos. Así tal cual, ponle raja duro y parejo, por favor, de lo que ha pasado. Bacán es hablar con la IA para que te rías un rato. Simulacros es lo mínimo, Percy. Lo mínimo es simulacros. Las demás evaluaciones ya va a depender de cada asesor. Lo mínimo es simulacro. Listo, chicos. Entonces ya son ya las 9:30. Con eso ya vamos a parar. Para las demás preguntas que veo que me están haciendo de la asesoría, no se preocupen que yo les voy a subir un video tutorial específico para que todos sepan y entiendan el procedimiento, porque la asesoría empieza ahora en noviembre y no va a parar hasta la elección de plaza. O sea, es desde el inicio hasta el final. Así que no es solamente una reunión de un día, sino es todo un proceso. Así que yo les voy a grabar bien su video con diapos, todo bonito, para que ustedes puedan aprovechar al máximo el servicio de mentor. ¿Ya? Listo, chicos. Muchas gracias por su tiempo.
Gracias nuevamente por su comprensión, que no puede estar conectado con cámara ahorita. Espero que les haya servido. El video ya está subido, está cargado, lo tienen ahí. Nos vemos en la noche para el estudia conmigo. Ya pónganse a estudiar, cuídense, que tengan un bonito día. Chao, chao. Gracias.